Estamos en Enfoque Matinal. Enfoque Matinal recibe a una personalidad que tiene calidades para hablarnos de cosas muy importantes porque es el vocero autorizado del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Por eso esta es una entrevista sumamente oportuna, porque en tiempos tan difíciles como estos, de lo que se trata es de uno insistir en buscar las reacciones de las personas que, cuando digo que tienen calidades, es que representen sectores, que no hablan solamente en términos personales. En ese sentido, hablemos con la voz del empresariado dominicano. Bienvenido, César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Bienvenido. Buenos días, Pablo, Nelson. Hubiese querido estar con ustedes en otras condiciones, pero aquí estamos. Bien, César, la gente está pensando en su trabajo y en su comida. Vamos a ver qué datos actualizados tiene el CONEP. Ayer decía el ministro de Economía que unas 6,000 empresas se han acogido al programa FASE, el Fondo de Asistencia de Empleados. Pero también decía el ministro de Trabajo que más de 8,000 empresas han pedido la suspensión de alrededor de 120,000 trabajadores. Vamos a ver cómo va a operar primero en las empresas bajo su tutelaje el programa FASE. Y el asunto de la suspensión me parece muy temprana y muy elevada. Mira, Nelson, antes que nada, yo creo que este país en los últimos 15 días debe tener un solo enfoque, y es atender los temas de salud, los temas de alimentación y los temas de seguridad. Sobre la base de eso, todas las conversaciones que podamos tener, sin embargo, la prioridad en este momento, en este país, es garantizar salud, garantizar alimentación a los dominicanos y la seguridad de todos. Y uno se vincula con el otro. Haciendo ese primer comentario, te comento que evidentemente hay alta preocupación con qué ocurre con el empleo, qué ocurre con los trabajos en la República Dominicana. Lo que he visto en estos últimos 15 días, precisamente, bastante conciencia y Perdón, César, ¿me escuchas? Perdón, César, ¿me escuchas? Atención allá al centro máster. Nos estamos escuchando bien en el aire, porque aquí en la transmisión no estoy escuchando al invitado, por favor. Aquí no nos estamos escuchando, ¿no? Sí, que estamos teniendo alguna dificultad. Queremos... Sí. Sí, está mal, se está escuchando mal, César. ¿O estamos bien ya? Dígale algo, don César, allá. No. Bueno, ustedes están escuchando los esfuerzos, son los esfuerzos que estamos haciendo por mejorar la comunicación, sobre todo el audio de nuestro invitado. Inténtelo nueva vez, César Dargan. Sí, porque nos dicen que estamos bien nosotros, que parece el internet. César, verifíquese bien ahí. Y César no tiene ese problema de nosotros, de un paquetico barato. Ahí tiene que ser otro el problema. A ver. Pablo. Ahora, sí, continúa, César. Yo creo que estoy de vuelta, ¿eh? Ahora sí, perfecto. Ahora estoy de vuelta. Perdón por la interrupción. Adelante. Bueno, pero si se perdió, si algo quiero que no se pierda, es que nuestra prioridad ahora mismo es salud, alimentación y seguridad. Sobre la base de eso, todo el mundo tiene que poner de su parte. Lo que hemos visto en estos últimos 15 días desde la declaratoria de emergencia es precisamente el esfuerzo, la dedicación de los trabajadores dominicanos que muchas veces, dando más allá de lo que corresponde, están aportando a salir de esto. Pero también hemos visto mucha sensibilidad, hemos visto solidaridad y comprensión de la situación por parte de los empleadores. Entonces, Nelson, ante tu pregunta, te digo, evidentemente estamos en una crisis de dimensiones que no se pueden cuantificar, inclusive de proyecciones muy difíciles de hacer. Cuando esto empezó, la nómina privada en la República Dominicana superaba un poco el 1.4 millones de personas. Sectores más vulnerables que otros. Cuando vemos, por ejemplo, el caso del sector turismo, cuando vemos el caso de empresas que han sido inducidas, llamadas o por responsabilidad propia han ido cerrando,
Sin embargo, también vemos otras que siguen operando. Esos números que se mencionan van a cambiar en el día a día. Ayer, en algún momento, el corte del ministro de Trabajo era 120,000, pero posteriormente tuve información del propio ministro que se acercaba a 158,000 trabajadores. El número de empresas también variará. Pero cuando veamos eso, también quizás tenemos que verlo de una manera más amplia. En República Dominicana, el 85% de las empresas tienen menos de 15 trabajadores y el 95% tiene menos de 50 trabajadores. Es decir, nuestro tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas que están ahora mismo ante esta situación. Por otra parte, hemos visto grandes empresas, hemos visto comercios, hemos visto industrias que han tomado las medidas para poder seguir manteniendo las cadenas de suministro y las provisiones a la población. Entonces, este es un tema que seguirá evaluándose, que seguirá avanzando y que debemos salir de lo mejor posible. En ese sentido, la ONG Oxfam acaba de presentar ayer un informe, sobre todo refiriéndose al tema de la desigualdad social ante esta crisis, esta pandemia mundial de salud, y hace una serie de sugerencias. Por ejemplo, propone y dice que se deben evaluar los privilegios fiscales a empresas y eliminar aquellos privilegios que no estén generando un beneficio colectivo. También pide implementar mayores impuestos a las personas y empresas más ricas, como son los impuestos a la riqueza o a las transacciones financieras. Y, por supuesto, que detener la evasión y elusión de impuestos. En ese sentido, esas propuestas, ¿cómo ha pensado el CONEP? Sobre todo hay el tema que ya se ha tocado otras veces, lo de las exenciones fiscales. Se ha hablado mucho antes de todo esto, ¿no? Quizás ahora hay más razón de sentarse y revisar una a una las excepciones fiscales que se le ofrecen y que no todas han sido positivas. Quizás la mayoría han tenido un gran provecho para la mayoría de los dominicanos, quizás otras no. ¿Estaría dispuesto el CONEP a estas sugerencias y sobre todo a esa revisión una a una para ver cuál excepción fiscal ha funcionado y cuál no? Yo desconozco el informe de Oxfam. Ese informe que mencionas, no tengo el detalle del mismo, pero no hay que conocer el informe para referirnos a los temas que han planteado. Desigualdad social, exenciones fiscales, cómo combatir la pobreza, cómo generar mejores condiciones en la República Dominicana. Y definitivamente estos son temas muy importantes. No son temas que estamos discutiendo ahora en función de que estamos enfrentando una pandemia. Deben ser temas de la agenda nacional constantemente hasta el momento en que logremos niveles de desarrollo adecuados a las expectativas que se tienen. En ese sentido, en este momento quiero reiterar que la prioridad debe ser salud, alimentación y seguridad, incluyendo dentro de esta parte garantizar empleos. Entonces, ahora mismo la pregunta que nos debemos hacer es cómo el trabajador que es suspendido en su función se va a su casa y tiene con qué subsistir durante el periodo de emergencia que estamos enfrentando, el que permanece, cómo las empresas también pueden tener acceso a recursos y lograr equilibrios, enfrentando posiblemente bajas en la producción, enfrentando limitaciones a la comercialización, y estamos en un estado de emergencia. Entonces, todas las medidas que se requieran para poder responder ante esta emergencia son válidas. Incluidas lo que me parece, Pablo, sí, pero me parece que veamos cada cosa en proporción de lo que estamos enfrentando. Y ahora mismo, en este momento, entiendo que hay prioridades, aunque la agenda debe estar abierta para hablar cualquier tema. Sí, perdón, pero quiero matizar. Lo que pasa es que lo que presenta el informe de Oxfam es el alto nivel de inseguridad, no solamente, sino de desigualdad social. Estamos hablando de que por lo menos casi 3 de 10 hogares en América Latina pues no tienen servicios fundamentales. Por ejemplo, se dice hay que lavarse mucho las manos. Sí, pero el 20 y tanto % de los hogares no tienen acceso a agua, cosas así. Todo eso, lo que se está haciendo muy bien, lo está haciendo el gobierno. Ahora hubo un aumento de 5,000 a unos, 10,000 a otros, la protección al empleado que ha sido suspendido. Todas esas acciones, esos son cuartos, eso es dinero, son recursos. Entonces, cuando hablamos de luchar para que esto funcione mejor, hay que hablar de la desigualdad, porque por ahí es que pinta la cosa. Y para hablar de la desigualdad hay que tener recursos
para enfrentarla. Por eso, junto con las acciones médicas, tienen que estar las acciones financieras, económicas. Y evidentemente, y cuando hablamos de desigualdad social, el coronavirus COVID-19 no pregunta cuál es tu extracto o cuál es tu clase. De hecho, tú puedes ser de la clase más alta y tener todos los recursos, y si entras en un estado de gravedad, no valen los recursos para poder devolverte la salud. Y más aún si eres de una clase vulnerable y no tienes acceso a condiciones básicas como agua, como salud, como temas de higiene en tu casa, tampoco te van a preguntar. Entonces, el tema de la desigualdad es mayúsculo. Se tiene sensibilidad en torno al tema de desigualdad, conocimiento de lo que ocurre, pero yo quiero reiterarte que en este momento la prioridad debe ser cómo garantizamos la salud, la alimentación y la seguridad de todos los dominicanos. Y es por eso, porque cuando mencionas las medidas de corte económico, sí, hay muchas cosas que ver. Lo que hemos visto hasta ahora han sido medidas que han venido postergando los calendarios establecidos, por ejemplo, para las empresas cumplir con sus obligaciones tributarias. Lo que hemos visto hasta ahora han sido eliminación de moras durante el periodo en cuestión, el periodo de emergencia. Debemos tener una discusión un poco más profunda, pero sobre todo necesitamos acciones concretas en el corto plazo que permitan que superemos esto en las mejores condiciones y podamos retomar tan pronto esto pase, el curso normal de nuestra economía. Entonces, sí, todo esto es necesario, pero enfrentemos la crisis que tenemos por delante tomando las medidas que se requieren. Sí, pero entre otras medidas, el Ministerio de Trabajo autorizó ayer a la Tesorería de la Seguridad Social a no aplicar durante los meses de abril y mayo recargos o intereses a aquellos empleadores que no realicen a tiempo los aportes. Lo menciono como una de las medidas que se han estado implementando. Yo he insistido 2 días consecutivos, César, en que el viernes concluye la vigencia del decreto 135-20 en lo que tiene que ver a la cuarentena y también a la suspensión de labores en una serie de empresas y las limitaciones de las labores a otras empresas. ¿Qué esquema tiene el CONEP? Se supone que el viernes no habrá condiciones para reactivar a esas empresas. Sí, definitivamente nosotros hemos sido aliados en el llamamiento a toda la población a que permanezcan en casa, a que aquellos establecimientos, industrias, negocios, empresas que no deben permanecer abiertos en esta condición, después que suspendan sus labores, aquellos que para garantizar este encadenamiento productivo y el abastecimiento de la población deban hacerlo, tomen las medidas, pero esto debe evaluarse momento tras momento. Entonces, las condiciones bajo las cuales se tomaron estas medidas hace 15 días, hay que evaluar en qué momento estamos y sobre todo cuál es la proyección de poder seguir enfrentándola. Entonces, posiblemente este viernes tengamos que extender, el gobierno tenga que extender algunas de estas medidas excepcionales y son las que desde el Ejecutivo se pueden tomar. Otra situación se presenta con el estado de emergencia, el estado de excepción que ha resolutado el Congreso Nacional y que también tendrá que ser evaluado en su dimensión en los próximos días. En esta coyuntura es innegable que el gobierno en algún momento tendrá que enfrentar esto de la revisión de las excepciones, de lo del pacto fiscal, que ambos sectores han huido, el oficial y el privado, y también lo de los impuestos, pero progresivos, no regresivos. Ahora, mientras tantamente, como dice un diputado amigo de Nelson Rodríguez, ¿cómo están las donaciones? Porque ahí vi a don Pepín, adelante, que se canteó con 40 millones. Hay otros grupos que creo que Aires Humano aportó 20. A partir de la directiva del CONEP, ¿cómo están las donaciones? Cuando digo la directiva, no solamente a la persona, sino a quien él representa, porque los grupos tienen sus representantes en el CONEP, no es don Pepín que se va a sentar en la directiva. ¿Cómo está la directiva en donaciones? Tenemos Aires Humanos, tenemos don Pepín, o sea, muchos grupos, los bancos, el Banco Popular sé que ya se canteó. ¿Cómo van las donaciones? En lo que llegan las excepciones, pacto fiscal y estas cosas. ¿Cómo vamos? Bueno, la semana pasada hicimos un primer anuncio el pasado viernes de un aporte de 268 millones de pesos para la crisis que estamos enfrentando. Lo que se ha tratado es movilizar recursos de manera estructurada, organizada,
recursos privados que vengan a contribuir al Sistema Nacional de Salud y a la capacidad de respuesta que tenemos ante esta crisis. Ese aporte que anunció el CONEP, se identificó un instrumento que es el Fideicomiso Filantrópico Sanar una Nación, que ha venido operando ya durante mucho tiempo en este país, originalmente motivado por la participación del Grupo Popular, del Grupo Universal, del Grupo Rica y del Grupo Ramos, pero con ya canales establecidos en el sector salud, originalmente con temas de alimentos fortificados y medicamentos. Ahora lo que se hizo fue que se amplió la participación de empresas a través de este canal, y les puedo mencionar, además de las ya establecidas, a Grupo Martí, a Grupo Punta Cana, al Grupo Inicia, con una contribución muy importante, a diferentes empresas de diferentes sectores, al Central Romana, que han venido también movilizando recursos por esta vía. Ahora bien, esto no es un tema de protagonismo, ni es un tema de déjame ver qué tanto ruido yo hago con las donaciones. No, es que tan efectivos somos. Lo que anunció también ayer Grupo Corripio, Grupo Humano, lo que se está movilizando desde Santiago, todos estos recursos son necesarios para contribuir a la capacidad de respuesta que tenemos. Lo que hemos determinado es movilizar recursos, adquirir e invertir, hacer compras en los insumos más requeridos en estos momentos. Se requieren las pruebas para la detección temprana, lo cual permitirá el aislamiento y evitar mayores contagios. Se ha tratado también de obtener insumos como las mascarillas, los guantes, los trajes, continuar con los esfuerzos en alimentos fortificados y los medicamentos para contrarrestar esta enfermedad, y también en el tema de ventiladores, con el déficit que se ha acumulado en la República Dominicana, y poder tener más para responder. Entonces, todo esto lo que se está haciendo es comprando de manera conjunta y poniendo a disposición de las autoridades para que dentro del marco de la red ya establecida puedan hacerlo llegar a donde la necesidad es más latente. César, déjame volver a sintonizar con la gente que se está preguntando si va a retornar a sus labores el viernes. Se le despachó hasta el día 3, vuelve el día 3. Entonces yo quisiera saber, ya que tenemos el tiempo encima, ya se vence la vigencia del decreto y parece que lo del coronavirus va para largo, si el CONED, por ejemplo, tú no te comunicaste con Montalvo. Dice, aló, Montalvo, te llama César. Sí, ese mismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué pie que estamos parados? Porque ya hoy es miércoles y la gente se está preguntando si va a tener que volver a trabajo el viernes. Esa no es una decisión que le corresponde al CONEP. Yo creo que en este momento de crisis es fundamental que la comunicación fluya, que la comunicación sea ágil y que nos llevemos de las fuentes oficiales de comunicación. Evidentemente estamos viviendo el día a día de una crisis. Espero que oportunamente se tomen las medidas que haya que tomar, y que de aquí al viernes cada quien tenga claro cuál es la situación. Veo pocas posibilidades de que de aquí al viernes pueda todo retomar a la normalidad, muy pocas posibilidades. Pero la comisión no se ha comunicado con el CONEP, ni el CONEP sí, con claro la comisión. Sí. Claro sobre este punto. No, sobre ese punto todavía no, de si continuar las medidas o no. Desde el momento en que se tomaron las medidas iniciales, hemos estado en contacto sobre todo con los temas de restricción de tránsito, con las medidas económicas existe un diálogo fluido, con los temas de respuesta a la situación laboral también continúa avanzando la conversación. O sea, hay comunicación fluida, pero con este tema en particular todavía no se nos ha planteado que se va a extender este plazo que vence el viernes. Sobre la suspensión de contratos, en algún momento, que ya decías y habíamos comentado aquí de que preocupa mucho el aumento en el número de suspensiones de contratos. En algún momento el CONED ha enviado algún tipo de comunicación a sus miembros, un poco porque hay un asunto de lo legal, pero también está lo de lo humano y de la solidaridad. A veces hay empresas que sí pueden hacerlo porque tienen su colchón, otras quizás no van a poder hacerlo por un asunto de que están al borde de la quiebra, porque hay de todo. Pero en algún momento CONED ha socializado esto con sus miembros un poco para que dentro de sus cristianas posibilidades haya ese tipo de solidaridad, de yo aguantarme por lo menos estas próximas 2 semanas, que todo parece indicar que la cosa anda por ahí. ¿Ha habido esa comunicación?
Hemos tratado de mantener el diálogo lo más fluido posible. El CONEP está conformado por 57 asociaciones que básicamente representan todos los sectores de nuestra economía, desde la industria, las zonas francas, la banca, los comercios, la agricultura, el turismo, la minería, las MIPYMES, el sector seguros y así sucesivamente. Son 57 asociaciones de sectores. En adición, 54 empresas. Entonces, hemos tratado de mantener la comunicación lo más fluida posible. Específicamente con este tema de la suspensión de los contratos y más aún con el estado de excepción que estamos viviendo. Cuando se discutió la ley de estado de excepción hace apenas 2 años, nosotros identificamos casos hipotéticos y remotos que nunca nos imaginamos que iban a ocurrir. Esta declaratoria de emergencia sobre la base de esta ley, que es la primera que ocurre, nunca nos imaginamos que íbamos realmente a enfrentar una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud con estas dimensiones. Lo mismo ocurre con el Código Laboral y más aún un Código Laboral que tiene ya 28 años, cumple en este 2020. Entonces, la suspensión es una de las modalidades de interrupción del contrato de trabajo en casos de excepción como el que estamos viviendo. Pero nosotros estamos viendo mucho más allá de la curva. Si bien es cierto, el código establece claramente cuáles son las obligaciones del empleador en un proceso de suspensión, no menos cierto es que les puedo asegurar que la sensibilidad de la mayoría, gran mayoría de las empresas es a continuar ofertando una protección y un apoyo a sus trabajadores, aún en el caso de suspensión. Entonces, lo que se quiere es que esto transcurra con el menor impacto posible, pero he visto mucha sensibilidad para que esto pueda ocurrir. Lo que se está definiendo en esta etapa con las autoridades es precisamente ese fondo que se ha anunciado, el Fondo de Asistencia Solidaria a los Empleados, cómo funcionaría y qué capacidad tendría de responder ante las suspensiones. Pero también hay muchas empresas que al margen del fondo o no fondo han venido asumiendo con la responsabilidad que conlleva esta situación las acciones debidas. César, uno estaría tentado a mirar un chin hacia adelante. Para el empleo, esta crisis va a ser catastrófica. Mira que tú dices que van 158,000 suspensiones de empleo y es evidente que algunas de las variables de la economía se van a resentir. Pero como tú hablas de la composición del comer, que están todos, hay una preocupación del gobierno que es la cadena alimenticia o alimentaria. ¿Cómo están ustedes valorando la situación? Alguna gente de manera muy alegre dice, toque de queda 24 horas, que no se mueva nada. El gobierno le anda huyendo a eso. Porque cuando haya escasez, cuando la gente esté pasando hambre, va a salir a la calle por encima de virus o no virus. Entonces hay que preservar la cadena alimentaria. ¿Qué informaciones ustedes tienen? Porque distintos sectores dicen, tenemos capacidad de abastecer los mercados. Mira, Nelson, cuando se tomaron las primeras medidas y hubo restricción, sobre todo de tránsito, y se estableció el primer toque de queda, se mencionaron excepciones. Dentro de esas excepciones, algo que puede parecer lógico son los supermercados, las farmacias, el expendio de alimentos crudos, etcétera, que las personas puedan ir y tener lo que necesitan y permanecer en sus casas. Ahora bien, hay otros detalles en torno a que un supermercado, por ejemplo, funcione. Un supermercado tiene que nutrirse de los productos que vende, que se deben producir en alguna industria y que se deben trasladar, transportar hacia ese supermercado. Entonces, en los primeros días que no estaba muy claro cómo ocurría todo esto y habían restricciones, pues sí enfrentamos algunos obstáculos para cómo el resto de esa cadena de abastecimiento podía desarrollarse. Eso sobre la marcha se ha venido corrigiendo, pues las empresas que están bajo la excepción de poder operar para mantener ese abastecimiento, han solicitado y se le ha venido concediendo los permisos correspondientes. Entonces, por eso el manejo de esta crisis conlleva ver todas las aristas de una situación compleja. No es solamente que el supermercado esté abierto, es cómo se abastece el supermercado, quién lo produce, bajo qué condiciones, cómo esto llega. Lo que sí se ha querido reiterar en varias ocasiones es que existe la capacidad de producción, existe la capacidad de abastecimiento para que la población dominicana no se sienta amenazada o no sienta que puede verse limitada a acceder a estas fuentes. Por eso es muy importante el tema de la información. Cuando ocurrió durante este fin de semana el rumor
de que se extendía el toque de queda por un tiempo de 24 horas, cuando el lunes amanecimos esta semana y habían puentes cerrados, eso genera esa intranquilidad y esa desconfianza en personas que tienen 15 días trancados en su casa. Entonces, por eso es fundamental que la información fluya, que nos llevemos de lo que establecen los comunicados oficiales y nuestras autoridades, y que sobre la base de eso la vida pueda ser no normal, pero lo más acostumbrada a este estado de excepción. Muchísimas gracias. Gracias, César Dargan, que es el vicepresidente ejecutivo del CONEP, por estas informaciones importantes y por acceder a nuestra invitación. Muchísimas gracias. Feliz resto del día, César. Buena suerte. Mi afecto, gracias a ustedes.